poquito, puede ser. Bueno. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando. Y enseguida te presentás y arrancamos. Quería contarte que yo elegí este tema porque recordando a Alberto, porque como no está vivo, me pareció un buen momento para para que compartan. Acordarle con los chicos que el cantante que está cantando, manifestando, no trascendió a otros planos y es una forma de recordarlo, ¿no? Sí. Y canta con Silvina, que eran muy amigos, porque ellos cantaban Silvina Ogarde, que es cantante profesional. Y bueno, cantaban juntos porque ella lo llevaba a cantar, entonces se había hecho como un dúo, andaban tocando por distintos bares y por distintos lugares donde la contratan, porque Silvina siempre anda en conjunto. ¿La has visto? La he visto, he tenido el placer de verla y a él también lo escuché. Y hacían las fiestas de fin de año, ¿te sí. Bueno, ¿se están conectando? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos dos. Bueno, un aplauso acá para Rosario Vega. Un fuerte aplauso. Un aplauso para el programa también. Sí, Mentes Conscientes. Bueno, bienvenidos a todos a Mentes Conscientes. Estamos hoy muy contentos porque está Rosario Vega, licenciada Rosario Vega. Aparte de ser una participante de la Fundación muchos años, yo la considero una persona muy cercana a mí, muy amiga, digamos, tomamos muchos cafés, compartimos cosas privadas, es un honor que ella esté acá porque yo te he elegido por eso, porque somos muy amigos y tenemos una vida especial que nos juntamos nosotros, es una vida solo de nuestra. Entonces, estoy muy contento que estés, Rosario, y aparte vos has participado mucho en la fundación y entonces llevas la fundación en el corazón. Sí. Entonces, ¿por qué no te presentás a los chicos como tus cosas? Voy a bajar esto. Bueno, yo te agradezco mucho lo que decís porque también siento lo mismo y para mí la fundación ha sido muy importante desde que la conocí y también es un honor participar acá y bueno, me llamo Rosario Vega, soy psicóloga, profesora de algunas instituciones y bueno, estoy haciendo el doctorado en psicología. Creo que lo más importante de todo esto es que siento la curiosidad de seguir aprendiendo, eso es. Pero muy bien, doctorado en psicología, ¿qué es? Y es como un paso más, es ver si puedo llegar a aportar más conocimiento al conocimiento general, ¿no es cierto?, teórico y práctico que hay en la psicología. Es un poco ambicioso, digamos, lo tomo con humildad, o sea, lo estoy tratando de hacer. Es una meta que me he puesto. ¿Y estás estudiando todo? Claro, hay que estudiar bastante y hay que producir nuevo conocimiento, que eso es lo difícil. Bueno, buenísimo. Y decime una cosa, Rosario, te quiero preguntar una cosa. Porque vos siempre estás aportando en la fundación y una de las cosas que vos aportás, aparte del conocimiento y lo que me aportás a mí particularmente, pero a la fundación vos le estás aportando generalmente personas, o sea, tus pacientes van a la fundación. Entonces yo quería saber, porque nunca te lo he preguntado, el efecto que tiene la fundación en el trabajo que vos haces con los pacientes, porque si vos los mandás es porque vos obtenés cosas con los pacientes. Me gustaría que se los contaras, porque ¿qué efecto, qué beneficio le tiene al paciente? Que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Claro. Bueno, lo más importante que yo noto, y por eso yo los invito muchas veces a participar, si quieren, de este desarrollo, por supuesto totalmente en forma voluntaria, es porque a veces nosotros tenemos mecanismos de defensa que nos llevan a repetir comportamientos y que no son conscientes. Entonces yo veo que esta facilitación que se hace en la fundación, que por supuesto es un método educativo, no es terapia, pero sí que lo que importa es que logra como destrabar esas situaciones y flexibilizar esos mecanismos que muchas veces son inconscientes y que uno no los actúa voluntariamente, sino que es como una armadura, digamos, inconsciente que uno lleva pegada a un método de defensa frente a la angustia, frente al estrés, etc.
y uno se lo pone tanto afuera de la casa como en los seres queridos, ¿no es cierto? Entonces en nuestro comportamiento con los seres queridos. Entonces lo que yo noto fundamentalmente es que, por ejemplo, en el claves inicial y en el claves 1, yo lo que noto es una flexibilización de esos mecanismos de defensa, lo que me lleva a hacer mucho más ágil la terapia. Ajá, y ¿sí? entonces la persona se resuelve mejor sus conflictos. Los resuelve mucho más rápidamente. Estas angustias existenciales que tenemos. Sí, ¿no? Entonces creo que es un buen complemento que muchas veces hagan algún seminario, ¿no es cierto? Y después continuar con la terapia. Por supuesto, con el apoyo, ¿no es cierto? Siempre la terapia, y tal vez no todas las personas les propongo que hagan el seminario, ¿no es cierto? Depende de las problemáticas de cada uno y depende de su situación particular. O sea que con los que vos has elegido que les ha funcionado, sí, o sea, se han abierto más, han trabajado más, han aparecido cosas que no han visto y las quieren trabajar. Y sobre todo esta flexibilización que yo te digo, el poder decir, bueno, este mecanismo de defensa que yo tengo lo puedo ver y puedo utilizarlo cuando lo necesito y no en todas las ocasiones en forma indiscriminada. Ah, maravilloso. Bueno, yo te hago esta pregunta porque, bueno, aparte, vos sabés que el seminario es un seminario de 2 días y medio, no una terapia, nada educativo, y claro. Es de mucha presión en el seminario, entonces, porque son 2 días y medio donde vos tenés nada más que trabajar eso y tenés un espacio muy armado. Claro. Todo armado para eso, los asistentes, todo es un espacio donde vos podés trabajar. Entonces me pone muy contento que vos contés esto, porque yo lo sé porque me lo has contado, pero que lo sepan las personas que, aparte no sos la única psicóloga, hay amigas tuyas también que van y llevan. O sea, creo que encontramos lo mismo, y bueno, voy a citar a Sandra Fernández, que es una de mis mejores amigas, que también participa en la fundación y que hace algo muy parecido a lo que yo hago. En realidad nosotras tenemos como una misma formación en el tipo de terapia que hacemos, y justamente lo que nos aporta, creo, o por lo menos, bueno, voy a hablar en mi nombre, por supuesto, es este encuadre, estas reglas, ¿no es cierto?, que, como vos decís, está muy estructurado el seminario. Entonces por ahí yo tengo más un estilo de terapia más de maternaje, por así decirlo, y no tanto de encuadre como es típico de la terapia de acá de Mendoza, de que es la formación que hemos recibido, por supuesto, en la facultad, y que no la desvalorizo, al contrario, como yo por ahí me cuesta, digamos, mantener este encuadre, entonces en realidad con la fundación encuentro un complemento exacto bueno, como para poder apoyar, digamos, lo que hago con mis pacientes. Pero muy bien. Bueno, y contame otro poco, ¿cómo te ha ido vos con la fundación? Sí, y bueno, a mí en la verdad personal, que ¿no? Sí, en lo personal. Bueno, yo estudié psicología y me recibí antes de encontrar la fundación, así que tenía ya una formación, ¿no es cierto? Lo encontré muy distinto, lo encontré sorprendente. Por ahí es tan amplia la psicología, son tantas las escuelas, tantas, ¿no es cierto?, los marcos epistemológicos de la psicología, que realmente por ahí lo que usa en la fundación no era exactamente lo que conocía, ¿sí? Pero de todas maneras lo que me ayudó, incluso después de haber hecho muchos años de terapia personal, fue lograr conocerme y como lograr un equilibrio interno, digamos, más fácilmente, ¿sí? Entonces poder más rápido, exacto, porque bueno, las emociones, el día a día, ¿no es cierto?, nos descentran, ¿no es cierto?, de este lugar, y que nuestra vida es dinámica, obviamente, sería muy aburrido estar siempre, claro, una línea, ¿no es cierto?, pero lograr, digamos, ese equilibrio dinámico me ayudó mucho la fundación a poder encontrarme a mí misma y lograr eso, incluso después, ya te digo, de años de terapia. Por supuesto, tal vez el fundamento yo ya lo tenía, ¿no es cierto? Y por eso... Pero la práctica, la vivencia, el recordarlo, el ponerlo, porque yo, muchas cosas de la fundación, yo sé que todas las personas lo saben. Claro. El tema no es saberlo, el tema es si lo estoy aplicando, si lo puedo aplicar. A veces el shock de la fundación, del seminario, te desarrolla un observador que o te despierta, como decimos nosotros, el observador, que a veces se duerme con las cosas cotidianas, porque el ruido de afuera es tremendo. Sí. Y bueno, y también esta formación académica que yo tenía, que me hacía, que tal vez rasgos de personalidad míos también,
el ser muy mental, muy teórica, entonces llevarme a la vivencia del seminario a mí me ayudó mucho. No lo había logrado en otras... Y tocar las emociones. Exacto, que era tal vez un rasgo ya mío, ¿no es cierto?, de poder tenerlo... Me estoy acordando de algunos ejercicios y de algunas identificaciones de personalidad. Claro. Que hay algunos. Sí, Tati. ¿Hay alguien que esté de nuestro conocido? Sí, sí, hay muchas personas conocidas, sí. Bueno, le mandamos un beso, estamos con Rosario. Quiero decirles que pueden preguntar alguna pregunta, alguna de las angustias existenciales que tienen, que nosotros estamos encantados, que Rosario se las va a contestar todo, y vamos a dar algunas herramientas, porque yo quería hablar con Rosario el tema de la cuarentena. Te voy a contar que estoy viendo, a través también de que hemos empezado los seminarios vivenciales, y bueno, el trabajo se ha puesto distinto a cuando dejé los seminarios, y he notado primero como distintas, digamos, no sé si llamarle patologías que se presentan, como por ejemplo miedo, muchísimo miedo a contagiarse, cómo las personas como que hablan cosas que no tienen sentido, también he notado que están como angustiados, están desbordados de la familia, hay como una contradicción en que están trabajando en la casa y tienen los chicos y la familia, y por un lado se dicen que está bueno estar con la familia y por otro lado están como hartos. Y entonces tienen como angustia de decirle a la familia, a la mujer y a los hijos que están hartos. Entonces se produce como un divague, porque en realidad dicen una cosa pero se lee en el fondo otra. Claro. Entonces, no sé si vos has notado algunas otras cosas con los pacientes, ¿no? Y cómo podemos darles herramientas, porque esto va a seguir. Exacto. Esto, yo creo que vamos a tener que convivir con la cuarentena, o con la pandemia, digamos, no cuarentena. Es una cuarentena más grande, ahora nos cerraron todos, no podemos salir del país. Entonces, ¿vos qué opinás? ¿Qué te parece? Primero, ¿qué has notado? ¿Qué produce? Yo creo que primero que nada fue la sorpresa y la angustia de un primer momento, de esto desconocido, porque es un virus que no se ve. Entonces al principio nosotros teníamos noticias desde lejos, desde el extranjero, entonces nosotros si nos preguntábamos no conocíamos a nadie que hubiera tenido el virus, fue muy de a poco, tal vez nos pareció, entre paréntesis, prematuro todo lo que sucedió, ¿no es cierto? Porque no veíamos el reflejo aquí. Entonces me parece que primero la angustia ante algo desconocido, ¿sí? Y después estas cuestiones como que vos decís que son contradictorias, yo creo que nos pasan a todos porque fundamentalmente hay corrientes de la psicología que dicen que somos seres emocionales con raciocinio, no como al revés, que decían que éramos seres racionales con emociones. Entonces, si nosotros pensamos en eso, nuestras emociones están estresadas, estamos estresados como seres biológicos, ¿no es cierto?, frente a un virus que no vemos, no sabemos dónde está el peligro, porque si fuera un animal, fuera algo concreto, el virus es concreto pero no lo vemos, no tenemos capacidad de verlo. Entonces eso es lo que nos produce angustia, no es un miedo que nosotros podamos depositar en un lugar determinado. Entonces creo que eso es fundamentalmente lo que trae esos comportamientos contradictorios. Y de repente la persona que más quiero, pero si yo estoy encerrada todo el día con esa persona, no tenemos esos espacios privados que todos necesitamos, ¿no es cierto? Entonces pienso que la cuestión sería respetar los espacios. Yo he pasado a la atención online y muchas veces algunos pacientes no lo han podido hacer por no tener la privacidad dentro del propio hogar. Del propio hogar, y se han ido a encerrar al auto, a lo mejor, los que han tenido esa posibilidad para poder tener la sesión de terapia. Entonces es muy difícil. Es muy difícil con el seminario que damos online, que el clave inicial que le llamamos nosotros, damos online, pasaba exactamente lo mismo, porque cuando querían compartir estaban los chicos atrás, pasaban por atrás, entonces era toda una cosa muy solemne y para mí, imagínate, para mí. Entonces yo miraba eso y decía, no hay nadie, yo seguía con la cámara, porque si me enganchaba en eso, entonces después de repente me entero que
nosotros, hay personas que estaban en el seminario y la mujer lo estaba tomando al lado escondida, ¿entendés? Entonces yo decía, ¿cómo hacen las cosas privadas? Claro, no hablaban. Claro. No hablaban de las cosas privadas. Yo creo que el seminario, si vos no te permitís, o estando en una terapia no te permitís profundizar tus propios temas, o por lo menos hablarlo. Claro. Porque yo creo que ya lo sacás desde adentro, entonces podés como elaborarlo, digamos. Porque al fin y al cabo las cosas van a cambiar si vos los elaborás, ¿sí, no? Es como que los reprimís. Sí, algunos necesitan una terapia de pareja o familiar y se puede encarar desde ese lugar, pero cuando uno quiere algo privado y no tiene el espacio, entonces eso se complica. Y yo creo que nos puede traer una gran enseñanza de tolerancia, ¿no es cierto? Que lo hemos tenido que aprender, digamos, a la fuerza, ¿no? La cuarentena nos ha de alguna manera mostrado frente al espejo, creo que nos ha puesto frente al espejo. A vernos quiénes somos, ¿no? Sí, quiénes somos y cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? Y nos ha enfrentado con las consecuencias, digamos, de nuestros actos, por así decirlo, ¿no? O sea, es mi reflexión, por lo menos. No, está bien. Si yo creo que, bueno, después queda ver si la persona se hace cargo de los actos o los esconde. Uh-huh. O sea, yo veo una distorsión de cosas por los chicos que trabajamos en la fundación, este proceso también de separaciones que ha habido una cantidad de separaciones importantes, uh-huh, y con angustias existenciales muy fuertes, uh-huh, en el proceso de separación. Entonces me pone como alerta porque noto que algunas personas se están haciendo daño. Claro. Entonces, después de haber convivido tantos años juntos, por ejemplo en el último seminario que estábamos ahí, había personas que han convivido 20, 30 años. Entonces yo veía que no podía apoyarla, sino que la dejaba hablar nomás, en el sentido de que no encontraban la forma de terminar la relación y terminarla en algunos términos, digamos, amorosos, por decirlo de una forma, como que bueno, se terminó la relación, sigamos nuestro camino, pero no nos agredamos. Hacía una persona que hacía 14 años y que están todavía con la discusión de bienes. Sí, yo me pregunto, ¿no? Frente a todas esas separaciones que ha habido, que si no han estado latentes y que en el día a día por ahí se dejaban esos problemas de lado y bueno, ya lo pensaré mañana o tal vez el año que viene, se va a relajar, sí, es un momento de transición. Claro, exacto. Y en cambio la cuarentena, al ponernos en casa, de alguna manera reveló de que no, esto había que resolverlo ahora. Uh-huh. Puede haber sido algunos casos, ¿no es cierto? Eso, yo creo que puede haber pasado esto. Y la otra es que nos ha vuelto a todos más irritables. Sí, entonces, eso sí lo noto. Yo noto afuera que hay como una irritabilidad. Aparte se habla mismo, es como monotemático. Uh-huh. Entonces me da la sensación que las personas no encuentran espacios de satisfacción. Entonces hay como un engaño porque la satisfacción es hablar, por ejemplo, algunos hablan de que nos vamos a morir todos, que 10.000 muertos por minuto. Entonces veo que tienen las vacunas y hay como una satisfacción o buscando encontrar la satisfacción a través de que esto se resuelva de alguna forma. Claro. Y yo creo que... Y buscando soluciones mágicas, claro, y no tal vez soluciones integrales, porque tal vez la solución única no va a estar en la vacuna, va a estar en un conjunto de medidas, ¿no es cierto?, que puedan llegar a solucionar esto. ¿Hay alguna pregunta de los chicos? No. ¿No? Chicos, quiero decirles que estamos acá con David, con Lili, con Carlos, con Tati, agradecerles que estén acá. Rosario, le vamos a agradecer a los chicos que estén acá. Y bueno, si ustedes quieren preguntar algo, Carlos está abierto a preguntar, David, aprovecharnos y para hacer dinámico el proceso. ¿Está Berenice? Está Berenice, bueno, Guerrera Berenice. Berenice me hizo una pregunta que podemos como ampliarla ahora, como yo sabía que venía Mentes Conscientes y ella me escribe, entonces que me cuente ahí nuevamente, porque el celular lo tenés vos y yo... no lo tengo. Berenice ha hecho un comentario, pero no ha hecho una pregunta. ¿Te leo el comentario? Sí. Los seminarios de la Fundación son liberadores, precisamente porque se trata de poner foco en cada tema personal y hacernos cargo. Muy bien, Berenice. Muy bien. ¿Qué tal, Berenice? Ajá. Ahora va a tomar claves 2.
Ah, qué bueno. Ahora, no, ha estado esperando un año el ENICE para poder tomar claves 2 ahora. Entonces, ella me hizo algunas preguntas, si quiere hacer alguna pregunta, si no, después yo le contesto personalmente, pero si quiere, podemos enriquecer a todos los chicos que están con las preguntas y aprovechar a Rosario para que nos profundice cada uno de los temas, ¿no? No hay. Sí, Rosario, no hay. Hay una Sí, pregunta. muy bien. La Andrea Pepí. ¿Es posible salir del duelo de una separación sin medicamentos? ¿Hay alguna herramienta? Yo creo que a mí me gustó mucho un profesional, un psiquiatra, que dijo el año pasado o hace 2 años, el duelo no se medica. Esto no es así en todos los casos. Creo que va a haber que ver qué produce el duelo, pero no necesariamente el duelo es medicable. El duelo es una situación, no es una patología, es un proceso que hay que transitar. De todas maneras, eso puede despertar, ¿no es cierto?, nuestros rasgos ansiosos, nuestros rasgos melancólicos, nuestros rasgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona creo que puede transitar su duelo de diferente manera. Por supuesto, si nosotros con una pastilla aliviamos la angustia, aliviamos de la ansiedad, y bueno, vamos a transitar el duelo más fácilmente. Eso parece, por lo menos, pero no es que no vaya a ocurrir. Entonces, sí, pero a veces es necesario o a veces la persona elige la medicación o elige no medicarlo. A las personas que eligen no medicarlo, yo le diría, bueno, a veces están eligiendo un camino más doloroso, pero tal vez más profundo, ¿no es cierto? Yo aportaría que es necesario a veces experimentar el dolor. Es necesario, es como una herida, o sea, te hacen una herida y me da la sensación que la pastilla hace que no sientas el dolor y a veces sin darte cuenta abrís la herida nuevamente porque no tenés dolor. Exacto. Entonces es como una herida que la vas sanando hasta que queda la cicatriz. Entonces me parece que lo bueno de estar consciente es pasar por el dolor, aunque no nos guste, sin llegar a la medicamentación, que ya sería como extremo para mí. ¿No te parece? Pero a veces es necesario. Bueno, pero sí, a veces es necesario, depende de si la persona lo imposibilita ese duelo, por ejemplo, de una separación o de una muerte o de algún ser querido, por ejemplo, que tenga responsabilidades con hijos pequeños y no las pueda cumplir o con su trabajo. Bueno, eso entonces ya ahí, es claro, extremo. ahí entonces sí es necesario. Entonces yo creo que no hay respuestas universales, o sea que habría que ver en cada momento. De todas formas, sí que es muy interesante esto que vos decís y creo que bueno, que la medicación a veces puede ser un anestésico, pero un anestésico... Necesario si se hace daño a ella o le hace daño a otras personas. Exacto, pero Sí. además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el dolor también nos avisa que por ahí no es, ¿no es cierto? Claro, Porque la la persona que siente dolor sabe que se tiene que cuidar. En cambio, la persona que no siente dolor, esto que vos decías, tal vez no se cuida, entonces justamente vuelve a abrir la herida. Yo creo que lo que yo estoy diciendo es para las personas que pueden transitar eso. Una persona sana psíquicamente o con recursos psíquicos, porque no hablamos así sino de recursos psíquicos adecuados como para transitar un duelo que a todos nos va a doler y que todos vamos a pasar alguna vez en la vida. Exactamente, y si estás como decís vos, transita una situación, ya cuando estamos hablando de la medicamentación, es una situación que ya no puede transitarla, entonces necesita eso. Una ayuda, que tal vez sea temporal. ¿Qué? Hay preguntas. Más preguntas. Hay muchas preguntas Bueno. en este vivo. Sumamente difícil. No es el número de arriba, no tiene nada que ver, no es el tuyo. Es un signo de pregunta. No tenía el número de teléfono. Bueno, la producción. Claro, la producción. Están haciendo muchas preguntas en este vivo. Muy bien. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, Vamos lo aportando. intentamos. Vamos aportando. Eleonora pregunta, ¿cómo se supera la sensación del nido vacío? ¿Cómo se supera la sensación del nido vacío? Bueno, creo que de nuevo hay que ver qué clase de nido tenía. 4 o 5 hijos, un solo hijo, ¿no es cierto?, donde estaban concentradas sus energías. Por ahí también, si esto es gradual o si es una cuestión que sucedió repentinamente, ¿no es cierto?, que sus hijos se fueron, etcétera.
Y entonces lo importante es volver a enfocarse en uno, en los proyectos que a lo mejor quedaron pendientes. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Siempre enfocarse en uno, creo que puede ser la solución, darse amor a uno mismo, ¿no es cierto? Para después también seguírselo dando a esos hijos y no haciéndolos sentir culpables porque se han ido también, ¿no? Bueno, yo te puedo aportar desde la experiencia, porque yo tengo 2 hijos y yo vivo una sensación, aunque soy hombre, una sensación de que los hijos se han ido a otra experiencia. Claro. ¿Cómo lo resuelvo? Porque extrañarlo no es una palabra que me guste utilizar, porque cuando hablo de extrañar me da la sensación a mí de que tengo que ir al pasado para extrañarlo. Entonces, ¿qué utilizo? Una idea de que si tengo ganas de verlo los llamo, hago acciones que sean en el momento presente. Y en el otro que está permanentemente en mí, yo estaba hablando recién con mi hijo, entonces, que está en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, la otra parte que yo te diría que estoy de acuerdo con vos es, yo cómo lo he resuelto, con muchos proyectos personales. Me empecé a dedicar a mí. Bueno, no es que no lo hacía antes, pero lo he potenciado las relaciones afectivas. Si hay una cosa que yo he aprendido ahora de la pandemia es que las personas son importantes. Y cosas que yo antes quizás, como estaba tan floreciente el tema, yo no le daba importancia, estaba como que bueno, sí, un amigo. Ahora me di cuenta que son muy importantes, yo los cuido a mis amigos, los llamo, cuando tengo tiempo, yo le dedico tiempo. Entonces yo creo que lo que vos dijiste de hacer proyectos, que es una forma de amarse a uno mismo, ¿no? Y hacer actividades nuevas, claro, para no estar metido en la vida de los hijos reclamándole. Exacto. Porque reclamándole porque ellos están haciendo su vida. Entonces, exacto, me parece... Y es un logro nuestro que hayan podido volar. Claro, ¿o no? esta es la parte, porque uno los prepara para eso y después sí, los extraña y los quiere anular. Claro. Entonces, me parece que está bueno eso que dijiste, de darse amor a uno mismo y que tener proyectos, y no tantos recuerdos de los chicos, sino proyectos en los cuales podamos convivir en el momento presente con sus proyectos nuevos y su transformación, que también es muy linda, claro, participar, ¿no? Sí. Y llamarlo, como llamarlo. Cada vez que uno tiene ganas de llamarlo. Claro. Y hay una cosa importante que me ha pasado, no sé si te sirve. Ellos están haciendo su vida. Entonces no hay que reclamarles porque ellos están haciendo su vida, porque nosotros la hicimos igual con nuestros padres. Exacto. Entonces me da la sensación de que a veces perdemos la idea de que los chicos terminan su adolescencia, empiezan a ser hombres, mujeres, hacen su familia, y los papás no dejamos la paternidad, entonces nos entramos a meter en la vida de los chicos y aparte nos ofendemos cuando no nos atienden. Entonces creo que hay que hacer un equilibrio muy importante entre la relación de ellos, de su vida, de su marido, sus hijos, sus proyectos, su profesión, y la nuestra, y ubicarnos en el lugar donde nos tenemos que ubicar para no lastimarnos con el nido vacío, que es muy feo. Creo que lo tenés claro. ¿Sí? Sí. Creo lo tenés muy claro, y aceptación sería la otra palabra. Otra pregunta, esta es de Marcela. Estoy en un proceso de separación de hace varios años. El tema es que sin querer lo canalizo por el estómago con una gastritis o con dolores musculares. ¿Qué ayuda me pueden brindar? Bueno, creo que una separación es doloroso, sobre todo por los proyectos que uno podía amar a esa persona, pero además de eso hay un duelo de los proyectos, sí, ¿no es cierto?, que tenía con claro, esa persona, que probablemente eran para el resto de la vida. Entonces creo que es escucharse, sobre todo tomarse un tiempo. Yo creo que algunos le llaman relajación, meditación, es enfocarse en uno mismo todos los días un poco y respetar también lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Hay veces que podemos tener rencores hacia esa persona, aunque no los tengamos a nivel consciente o conscientemente, ¿no es cierto? Y de alguna manera, si esto no se soluciona, incluso médicamente no se soluciona, primero consulte a su médico, obviamente, pero después también la terapia
psicológica puede ayudar en el sentido de poner en palabras. Y si no tenemos o no queremos, la terapia psicológica también, charlar con un buen amigo, poner en palabras siempre lo que nos pasa. Un diario, por ejemplo, la vieja costumbre del diario íntimo, eso también nos puede ayudar. Qué bueno, eso el diario íntimo me encanta, es una buena técnica. Sí. Me encanta escribir todo ahí porque eso sacas toda la emoción, me parece fantástico. Que no es una costumbre argentina, ¿te das cuenta? No. Son algunas personas. Yo tengo a mi hija que hace ese trabajo que lo aprendió ella acá. Entonces ella tiene su diario y saca muchas cosas y cuando hablo con ella me dice, mira papá, me sirve, me hace bien. Entonces después cuando leo las palabras están sin emoción, entonces me doy cuenta que puedo cambiar algunas cosas. Claro. Y la cuestión es lo siguiente, que la emoción la transformas en una palabra y entonces de repente como que ordenas tu biblioteca. Entonces todo lo que recibís como emoción, al poderlo traducir en una palabra, se quita esa carga que nos inunda, ¿no? Y que nos puede desbordar. Y que nos afecta el cuerpo, porque lo que Exacto. está diciendo ella, Sí. lo que le está pasando es un reflejo de lo que está pasando adentro. Entonces, Exacto. yo si pudiera aportar algo, primero yo observaría primero las memorias que tiene. Las memorias, viste, la cabeza larga memoria. Y a ver cómo me puedo enfocar primero en los intereses que me están afectando, porque ahí hay intereses, beneficios personales que deben estar todos mezclados, por eso necesitan un trabajo con vos o con una psicóloga. Entonces, para poder sacar las distintas facetas y ubicar, como decís vos, ordenar la estantería, y para que no dejen de afectar, porque si no va a ser el duelo va a ser larguísimo. Claro. Pero hay una cosa que yo quiero aclarar, y que la gastritis es física, o sea, es real. Porque si no Claro. caemos en con que, No. con terapia se va a solucionar la gastritis. No. Nosotros somos una unidad, ¿no es cierto? Pero hay distintos especialistas, tanto para nuestro cuerpo como para nuestras emociones, nuestros pensamientos, La gastritis ya está. espiritualidad. La Claro, gastritis ya exacto. está. Tiene que ir al médico. Exacto. Lo que exacto. podemos hacer es algo alternativo con el Exacto. trabajo que vos le estás ofreciendo y dejar de ponerle veneno a la gastritis. Pero el trabajo lo tiene que hacer con el médico. Exacto. Lo tiene que hacer con el médico. Sí. Y yo trabajaría así ya buscando un poco más de los seminarios, ¿qué te diría yo? Bueno, voy a ser amable. Diría que bueno, que trabajes que tenés que trabajar, salir del pasado. Ese es el trabajo y te necesitas apoyo. Necesitas apoyo. Yo iría a un profesional. Iría a un profesional porque los profesionales te saben ver. Los amigos por ahí son muy condescendientes, por ahí un profesional te pone en línea, te hace ver cosas que un amigo no está preparado para eso. Sirve, pero yo buscaría un profesional. Así como vos, como Sandra, como las chicas que trabajan. Sería como más durito en eso, que fueran más al profesional. Claro. Porque vos estás desligada de la emocionalidad. Cuando uno va con un amigo, el amigo está muy involucrado emocionalmente, entonces se involucra también en la otra parte, digamos, y ve nada más que la parte del amigo. Entonces, quizá un profesional le puede hacer ver la responsabilidad que tiene ella en la situación de separación, ¿no? Porque uno tiene siempre algo que ver. Sí, uno está relacionado con esa separación y a veces es lo mejor que puede ocurrir. Y pensarlo como que fue válida la relación, porque a veces uno tiende a decir, bueno, ¿por qué me habré cruzado con esta persona en el camino? No, eso es un aprendizaje, ¿no es cierto? Y en ese momento fue lo mejor que nos podía pasar. Y después tal vez separarnos también es otro crecimiento que podemos llegar a sentir y poder A evolucionar. mí me gustaba cuando Facundo Cabral decía de las relaciones, ¿no? Esto de que se terminó porque somos jóvenes y todavía podemos aspirar a muchas nuevas cosas. Entonces que el matrimonio, cuando se terminara, había que cerrarlo de una forma me he puesto en mis palabras, ¿no? Porque lo hacía poéticamente, cerrarlo de una forma, la mejor forma, que a veces no es la mejor, pero sí es la mejor, sin el menor daño,
y empezar una vida diferente y no sentirse culpable, porque no sirve de nada, sino sacar todo lo bueno que tuvo el matrimonio. Y a veces tenés hijos, a veces tuviste un proyecto, a veces creciste económicamente, hay un montón de cosas buenas. Y entender que cuando uno habla mal de la persona que estuvo, está hablando mal de uno, de una elección que he hecho yo. Claro. Entonces yo que estuve casado 40 años no hablo mal de Patricia, porque Patricia en un momento fui yo. Claro. Y eso también lo entiendo ahora, entonces yo ahora estoy alejado. Claro. Pero bueno, y ahora soy Tati. Bien, ¿qué preguntas? Sí, Gagliano pregunta. Hace 12 años que estoy separado y mi ex mujer me trata, me persigue y reclama permanentemente. ¿Qué puedo hacer para vivir tranquilo con mi nueva vida? Bueno, pueden haber relaciones muy complejas, ¿no es cierto? Puede ser que alguno de los miembros de la pareja cree que está claro, digamos, en lo que quiere y en lo que necesita, y la otra persona todavía no. O sea, todavía no ha resuelto ese duelo, no sé exactamente cómo podríamos, no hay respuestas universales, de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, si él se siente perseguido, si esta persona que está consultando se siente perseguido o siente que la persona que antes era su pareja no lo deja tranquilo, etcétera, evidentemente esta otra persona siente que tiene cosas pendientes que no se han resuelto. El tema es siempre el límite entre lo que puede llegar a ser un reclamo y la violencia. Creo que hay una frontera ahí que tenemos que delimitar, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos en muchos casos que no importa si es hombre o mujer, pero muchas veces hay una cuestión de violencia cuando uno de las dos personas no quiere terminar la relación. Sí, entonces eso es para consultar, y para... Yo creo que pondría todas las atenciones en lo que está diciendo Gustavo, en evitar la violencia, en evitar la parte que a veces la violencia está dada por no darle atención, a veces está dada por ser demasiado obsecuente también, y se genera una violencia de reclamo desmedido. Uh-huh. Entonces yo le diría a Gustavo que lo que más evitaría sería lo que vos estás diciendo, que es la violencia. Uh-huh. Lo demás, bueno, me da la sensación de que no conozco la historia bien, pero yo creo que siempre uno está ayudando un poquito, a veces no poniendo los límites adecuados porque están los chicos o compitiendo por los chicos, esta competencia que hacen por los chicos, que yo veo en los matrimonios que los chicos están en el medio, son como rehenes de las opiniones, entonces hay un juego a ver de los chicos a quién quieren más, si al padre, a la madre, y entonces eso genera también una violencia oculta, digamos, porque se están peleando entre ellos y los chicos están en el medio recibiendo, me da la sensación, Rosario, de que los chicos a veces son como los que deciden a quién quieren y los chicos utilizan los beneficios que le dan cada uno, ¿no? Y puede pasar, por eso no hay respuestas universales, algunos niños harán eso, otros serán rehenes de los padres. Y también escuchar esto que siempre hablábamos en la fundación y se habla siempre, escuchar el qué nos está diciendo el otro y no cómo nos lo está diciendo. Exactamente. ¿Sí? Sacarle la emoción. ¿Qué está reclamando el otro? Porque tal vez se puede escuchar algo en eso, ¿sí? Pero bueno, no hay respuestas universales. ¿Y vos cómo manejarías, por ejemplo, una situación en donde una de las partes, como está diciendo Gustavo, no quiere más la relación? Uh-huh. Y la otra persona, a través de los reclamos, a través de mandarle cartas, a través de usar los chicos, quiere continuar la relación o la quiere a través de los bienes, entre otros de los motivos. Claro. A través de no cerrar el divorcio y de no hacer una serie de cosas. ¿Cómo lo apoyarías, o sea, para que eso se encuentre? ¿Cómo aportarías, por ejemplo, para que se encuentre de no estar una cantidad de tiempo con esa situación, sino cómo se podría apoyar a las personas en ese? Y yo creo que bueno, hay situaciones difíciles y otras más livianas, más complejas o menos complejas. Entonces, por ahí, por ejemplo, mediadores, ¿sí? Mediadores no solamente profesionales, sino también
personas que tengan ascendente sobre esa persona, Por o sobre sea, las dos. por sobre las dos o por sobre una de ellas. A veces puede ayudar un hermano, un padre, un tío, alguien que la otra persona respete, ¿no es cierto? Una persona, no sé si pertenecen a una iglesia, un sacerdote, un pastor, o alguien que tenga alguna, puede haber un mediador, o a veces, porque los abogados muchas veces pueden ser mediadores, ¿no es cierto? Puede haber un psicólogo, pero puede que una de las partes no se resigne a que esto terminó, o porque no lo pensamos desde otra manera, no terminó, sobre todo si hay hijos de por medio, no terminó, se amplió, o sea, evolucionó hacia otra forma, donde ambos pueden buscar su felicidad aunque no estén juntos. Pero yo creo que muchas veces lo que pasa es el duelo del proyecto que no se realizó. Sí, yo creo que en realidad es eso. Yo también estoy de acuerdo con vos. Que bueno, ahí los sentimientos se mezclan, se le empieza a llamar amor, pero yo creo que el amor es mucho más complejo que solamente una emoción por la otra persona. Está el proyecto, los hijos, los bienes, el estilo de vida, el matrimonio, la parte social, los amigos. Es bien complejo. Sí. No es una cosa... Y creo que algo que hay que diferenciar también es cuando una persona toma a la otra como un objeto. Ahí se cae en la violencia. Ajá. ¿Sí? Está bueno Entonces, si nos respetamos como persona, el otro puede querer otras cosas, aunque yo me enoje, porque bueno, me puedo enojar, y vos también te puedes enojar, cualquiera se puede enojar que el otro no hace lo que nosotros queremos. Bueno, pero eso ese siempre. enojo, claro, ese enojo lo tenemos que cuestionar con nosotros mismos, porque yo estoy enojado porque el otro no, pero el otro no tiene por qué hacer lo que yo quiero. Es que no va a hacer, Entonces, ahí cuando yo no respeto que el otro no haga lo que yo quiero, y yo no gestiono mi propio enojo, es donde yo quiero moverlo al otro en donde yo me parece. Entonces ahí es tomar la otra persona como un objeto que no tiene voluntad, etc. Ahí es fácil caer en la violencia. Está bueno porque yo creo que en realidad todo está en resolverlo adentro. Sí. O sea, si la otra persona quiere continuar con la relación, yo tengo que resolver el espejo adentro mío. Exacto. Como decimos en la fundación, no andar peinando espejos que no son los míos. Cuando estoy despeinado tengo que peinar mi espejo. Claro. O sea, el espejo no lo peino, me peino a mí. Sí. Entonces cuando veo en el otro, creo que hay que resolverlo adentro. Cuando lo podés resolver adentro y vos estás claro de que no querés tener la relación, no necesariamente tenés que entrar en que el otro haga lo que vos querés. Y no. Entonces es una cosa más de resolver todo adentro uno. Bueno, para eso sirve la conciencia, ¿no? Para darse cuenta. Sí. ¿Qué más? Otra pregunta, de Nati Chirino. ¿Cómo se puede negociar con tu expareja situaciones sin resolver de los menores, sin hacer el menor daño posible, cuando la otra persona no quiere reconocer diferentes razones? Bueno, creo que es una pregunta general, por ahí sería, claro, muy amplia, y sería por ahí interesante verla como en casos concretos, ¿no es cierto? Lo que sí es escucharse mucho, es saber que cuando hay una separación nos va a costar muchísimo ponernos de acuerdo, porque en definitiva por algo nos separamos, porque no estamos de acuerdo. Entonces es muy difícil, no es un proceso fácil. Y sobre todo también, como todos los duelos, llega una etapa donde hay que aceptar al otro como es, y que si el otro no quiere tomar responsabilidades, lamentablemente llega un momento donde tenemos que resignar esta situación, y no digo que sea lo justo, la ley nos puede amparar en algunos casos y en otros a lo mejor es insuficiente. No hay respuestas, o sea, ojalá hubieran soluciones, pero serían soluciones mágicas. No para todas las preguntas va a haber, para estas preguntas, no para todos los casos va a haber solución, ¿no es cierto? O una solución satisfactoria para mí o para cada uno, sino que a veces yo también tengo que ceder algunas cosas o aceptar algunas cosas de que esta persona no era la que yo pensaba, o cambió y ya no es la que yo quería, y que por eso me estoy separando de esta persona, y que tal vez no va a tomar las responsabilidades, que no conozco el caso, digamos, ¿no es cierto? Estoy hablando muy en general. Y entonces a veces, y bueno, simplemente aceptar la realidad, yo creo que
es como el Google Maps, ¿no? ¿Dónde está mi ubicación? O sea, eso es importantísimo. Mi ubicación. ¿Dónde quiero llegar? Puede ser mi meta. Mi ubicación. Y después veo si hay algún trayecto, alguna forma a pie, caminando, en bicicleta, en cómo llegar a lo que yo quiero. Pero aceptando siempre mi ubicación. Si no, nunca voy a poder llegar a la meta que yo quiero. A mí yo quería aportar también, Nati, que las personas tenemos intereses y hay que saber negociar los intereses. Y cuando no hay negociación, bueno, ahí entraría ya lo que vos me estás diciendo, la justicia, todo eso, pero yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay que negociar los intereses. Personalmente sí, pueden entrar mediadores, como decíamos acá, mediadores es una buena herramienta, y entender que los intereses del otro no son malos, son intereses, como son los de uno. Entonces, la combinación de los intereses hay que ceder, si no, no vas a encontrar un punto de equilibrio. Y tener cuidado de, bueno, después como hemos aprendido en la Fundación a negociar, porque esto es una negociación permanente, y también no tener miedo al conflicto, porque el conflicto existe porque somos seres humanos, entonces hay conflictos permanentes en todas las cosas. Me da la sensación de que afuera hay una idea de que no, la vida es sin conflicto, y que es todo tipo integral, felices todo. Entonces, me da la sensación que no, porque hay conflictos en todo, tenés en el trabajo, tenés en la vida particular, tenés con los hijos, la vida es un conflicto, porque son intereses, fantasmas, miedos que tienen las personas. Yo le sacaría el miedo al conflicto y me prepararía más desde otro lugar para relacionarme con el conflicto amigablemente y encontrar niveles de encuentro superiores. El conflicto te permite un encuentro superior, una cosa diferente, que salga yo de las posturas de un lugar y del otro, ¿no? Y a veces se necesita paciencia, claro, para que la otra persona encuentre el momento de estar inconsciente y de ver el beneficio que tiene encontrar un punto nuevo, ¿no? Y por más que yo creo, o sea, en la pregunta pensaba si de la otra persona tal vez no toma responsabilidad sobre los hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que me parece que por ahí va la pregunta, pensar qué le estará pasando a la otra persona, tratar de empatizar, aunque yo no esté de acuerdo con la otra persona, tratar de ponerme en el lugar de la otra persona, también, sabiendo que a lo mejor está re equivocada la otra persona, pero de todas maneras ponerme en el lugar, ver la vida desde donde la está viendo el otro por esto de los intereses. Bueno, ¿cuáles son los intereses del otro? Claro. Bueno, hago el ejercicio, me pongo en el lugar del otro y desde ahí tal vez pueda ver qué es lo que está buscando el otro en este conflicto, pero no va a haber una respuesta universal. También yo te diría algo, Nati, revisar si lo que yo le estoy exigiendo al otro es lo que el otro puede dar como papá y está dentro del concepto bien, o yo estoy sobreexigiendo y pensando que el papá que tiene que estar y las obligaciones que tiene que tener son las que yo quiero que tenga, no las que corresponde que tenga, o sobreexijo. Entonces eso te permite, al entender al otro, entender también qué es lo que vas a pedir, porque a veces pedimos cosas que yo me doy el dedo que quieren el papá que ellos quieren. Vos tenés que ser papá como la mamá quiere, y uno es papá como uno es, ¿no? O como uno puede, como uno puede. Hace lo mejor que puede. Claro. Entonces yo por ahí hay una confusión entre lo que... entonces hay una pelea entre lo que la madre exige, o al revés, lo que el padre exige, porque los padres exigen de las madres también un montón de cosas. O lo que yo creo que debería ser. Sí, en esta casa yo veo cosas extrañas también con los hombres. Se separan y después no quieren que la madre tenga una relación, que los hijos no la vean con otro, que el otro marido que van a perder. Entonces hay como mucha mezcolanza de cosas que son más personales que de lo que realmente las obligaciones que tienen individualmente, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Y yo creo que la obligación que tenemos sobre nuestros hijos es el amor. Totalmente, amarlos y cuidarlos. Y educarlos para la vida, ¿no? Para la vida, bueno. Y hay otra pregunta. Hay otra pregunta, vamos a la otra pregunta. Educarlos a la vida, no ser tanto amigos, sino educarlos, prepararlos y dejarlos bien fuertes para lo que viene. Eso es una buena función de papá, ¿no? Sí. ¿Vamos con la pregunta de Berenice? Berenice, por fin llegó la pregunta, Berenice. Me gustaría que en el vivo hablemos de cómo nuestro ego nos hace cosas y creemos que son externas. Antes pensaba así. Hoy sé que tengo un protector que a veces se pasa y se vuelve en mi contra. Su comodidad, su zona de confort constante, se siente frágil por volver a trabajar profundamente.
Y yo tengo momentos de luminosidad cuando aparezco y pongo paños fríos. Bueno, yo creo que a ver si he interpretado la pregunta, ¿no es cierto? Que ella está también expresando lo que le está pasando. Yo creo que en esta cuestión del ego, como lo hemos visto en la fundación, y yo hablaba de mecanismos de defensa al principio, ¿no es cierto? Que ¿Cómo nos protegemos? Claro, ¿cómo nos protegemos? Yo creo que una de las claves sería ¿me los puedo sacar o poner a voluntad cuando los necesito? Es decir, si yo tengo que ir a una negociación, a una situación, ¿no es cierto?, laboral, donde yo necesito demostrar quién soy, etcétera, y después llego a mi casa y con las personas que amo me saco esa coraza y puedo amarlos y quererlos, y entonces ahí yo creo que sería la mejor función sí, para el ego. ¿no? Sí. Aparte, si los monstruos del ego están, y la parte, digamos, de la luminosidad que tiene, podría maestrarlos, ya que no se los puede sacar, los puede amaestrar. Entonces, maestrarlos y ubicarlos en los lugares que son necesarios. Yo, como vos decís, yo veo un negocio, hacer un negocio y llevo mis intereses, que son ideales para el ego, que no tiene nada que ver. De confundir intereses con amor es un lío bastante importante. Entonces, te diría que amaestrar como lo hacemos con la filmación, que nosotros, Berenice, vamos a trabajar, y el ego es necesario para un montón de cosas. Eso no quiere decir que vas a permitir que te lastime. Que te lastime como te está lastimando, como yo entendí que te estaba lastimando y que te han salido boquenas en la boca, producto de la resistencia que está teniendo el ego por lo que viene el seminario Claves 2. Entonces, el fin de semana que estemos juntos, por ahora curate las boqueras, pero vamos a ver qué está pasando cuando me compartas mejor allá en el seminario, para ver cómo te está afectando eso, y la resistencia está ocurriendo, estás somatizando la resistencia de mostrar tu ego, pero quédate tranquila que no va a pasar nada, todo está bien, soltar las expectativas, soltar todo lo que te esté produciendo y confiar, porque confía en mí y confía en los demás, así que confía. Y bueno, y si Berenice entonces va a hacer la clave 2, entonces que no se preocupe. Que no se preocupe, que espere, porque que espere que boqueras por todos lados. Claro, va a salir de todo bien. Me están avisando, chicos, gracias por estar ahí, gracias por siempre acompañarnos. Así que gracias, Tati, gracias, David. Me encantaron las preguntas que hicieron, Carlos. Gracias. Estuvieron muy expresivos. Sí, bueno, quiero agradecerte. ¿Cómo lo pasaste? Yo muy bien, y te agradezco muchísimo. Quiero decirte algo muy importante, que es que Claves me ayudó a tener confianza en mí misma, a redescubrir la confianza en mí misma. Entonces buenísimo. Eso lo agradezco, te lo agradezco personalmente. Gracias. Yo también te quiero agradecer, agradecerte la amistad de tantos años, los encuentros, esto que estamos haciendo, el hecho de que lleva gente y que estamos haciendo una obra dentro de todo, desde lugares muy pequeños, y a veces charlamos y vemos que es titánica la situación, bueno, pero estamos aportando, así que gracias. Gracias. Y gracias a todos, muchas gracias por estar. Les voy a comentar que los martes hacemos meditación directamente desde la fundación presencial, y la transmitimos en video también. Estamos mejorando el sonido de la meditación porque el salón es muy grande y resuena. Estamos mejorando de a poquitito. También queremos decirle que Mentes Conscientes está el próximo miércoles, lo vamos a hacer igual aunque sea feriado, y viene Marcela Sabatini, que también pertenece a la fundación y es una persona también muy interesante porque es como un libro abierto, sabe de todas las terapias habidas y por haber. Así que va a ser muy rico también, como la de esta noche acá con Rosario. Y estamos preparando el seminario Claves Inicial de abril, y también que los esperamos presencial, y vamos a tener un retiro en abril del silencio en la montaña, en Los Molles, el último mediados de mes,
porque es el último fin de semana que nos permiten los muelles porque después se abre para el esquí. Entonces, cerrar el hotel está muy bueno. Es una experiencia muy linda estar en silencio. Una experiencia, ¿cierto, Tati? Sí, totalmente. ¿Cómo fue para vos? Fue maravilloso. ¿Vas a volver ahora? Sí, por supuesto. Estoy anotada primero en la lista. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Un aplauso para todos.